Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario semanal. El día de hoy, martes 29 de marzo, ya finalizando, cerquita de finalizar el mes de marzo, vamos a hacer un análisis entonces del mercado financiero, como hacemos en todos los seminarios que tocan en día martes. Bien. Vamos a estar viendo entonces algunas noticias, vamos a dar algunos tips, vamos a ver algunas oportunidades, ver algunas que ya hayamos revisado con anterioridad y por supuesto veremos si tenemos algunas nuevas como para destacar, quizá de acuerdo a cómo se esté moviendo entonces el mercado. Este seminario es organizado por New Capital Securities, son seminarios totalmente gratuitos, se dan todas las semanas y por supuesto están invitados a participar de cada uno de ellos. Este es el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden poner en contacto a través de ese mail. Me voy a presentar, en mi caso, soy María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista de lectura de mercados y coach de trading. Me presento por si alguno de ustedes no me conoce, por supuesto. Estas son mis redes, las redes principales donde subo bastante contenido sobre trading, inversiones y diferentes mercados. Aquí está mi Instagram, emilia-trader. Con el mismo nombre está mi Facebook y mi YouTube, Emilia Jiménez Trading. Y aquí está mi email personal por si ustedes necesitan hacerme alguna consulta. Lo ideal, por supuesto, es que mediante este seminario, si surgen dudas, por supuesto me las puedan hacer ahora en vivo. Pero si llega a surgir alguna duda después, se pueden contactar ya sea al email de New Capital o al mío. ¿Sí? Tienen disponible entonces un chat ahora en esta plataforma que estamos usando. El chat va a permanecer abierto, así que cualquier consulta, por supuesto, por allí me tienen a mí, yo los leo y les respondo. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con nuestro análisis el día de hoy. Recuerden que siempre utilizamos una herramienta muy importante que también la provee New Capital de forma gratuita, que es el boletín diario. Aquí lo tenemos, el del día de hoy, 29 de marzo del 2022. Este boletín básicamente lo que tiene es información, la información más interesante y relevante de las jornadas. Siempre la van a encontrar aquí en la sección introducción. Posteriormente van a tener un resumen de los eventos económicos del calendario económico más relevantes, resumen del mercado de commodities, acciones y de divisas. Más abajo tienen la información de diferentes activos financieros, se analizan 15 por día, donde van a encontrar el gráfico, las noticias que están relacionadas con dicho activo y un precio específico para que ustedes tomen como referencia para sus compras o sus ventas o para sus análisis personales. Vamos a empezar entonces con el área de introducción, vamos a leer las noticias más relevantes del día, vamos a analizarlas y vamos a ver entonces qué impacto tienen estas noticias en los precios de los diferentes activos. Bien, ¿qué es lo que se ha visto el día de hoy? Se ha visto que los activos de riesgo han empezado a subir y que los activos considerados refugio seguro han empezado a caer. ¿Qué significa esto? Que el dinero de los inversionistas, de los grandes inversionistas, dueños de grandes capitales, se está yendo de los activos de refugio financiero, como por ejemplo el oro, el dólar, el yen, los bonos y el franco suizo. ¿Por qué se están yendo de aquí? Porque hay algo, algún factor que está generando que los inversores estén un poco más tranquilos ante el escenario de incertidumbre actual. Entonces, al perderse un poco la incertidumbre, los inversores llevan su dinero a activos de riesgo, que son las bolsas.
¿sí? Las acciones, principalmente. ¿Cuál ha sido entonces ese motivo por el cual los inversores se mantienen un poco más optimistas? Y es que ya hay conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que dentro de todo parece que se están acercando a obtener un gran avance estas conversaciones. Si realmente esto ocurre, se acercan más y se logra quizá un punto de entendimiento, entonces el mercado va a empezar a tranquilizarse. Esto es lo que necesitamos actualmente que se solucione para que deje de haber este pánico tan generalizado en los mercados. Pero más allá de todo, los datos económicos de Europa siguen siendo alarmantemente débiles. Les quiero mostrar entonces el calendario económico. Esta página ténganla en cuenta, es investing.com/economic-medio calendar. En esta página se publican los eventos económicos más relevantes de la jornada, ¿sí? El día de hoy no tenemos ninguna publicación, podemos ver las del día de ayer en torno a lo que es la zona euro. Bien, y podemos ir buscando los últimos datos que se han publicado, que no están aquí específicamente en estos días, es el tema de la confianza del consumidor y la confianza empresarial con respecto a lo que es la zona euro, específicamente Alemania, y que sí ha bajado un poco. ¿Sí? Entonces, esto es lo que principalmente da una alarma a la parte europea. Si ustedes aquí con esta página pueden permanecer pendientes o si no, directamente desde el boletín acá se publican entonces los eventos más relevantes, como yo les decía. ¿Cuál es el factor que está dando entonces un llamado de atención a los inversores que están pendientes de la zona euro? El tema es que toda esta zona de Europa depende mucho del gas ruso, ¿bien? Y todavía están en negociaciones. ¿Qué ha sucedido? Rusia ha mencionado que aquellos que deseen comprar gas o petróleo deben pagarlo en rublos rusos, no van a aceptar ni dólares ni euros. ¿Y qué ha pasado? Francia, el presidente Macron, ha sido el primero en decir que eso le parece totalmente imposible. El tema es que si no lo pagan así, no van a poder conseguir el gas que necesitan. Y de ciertos lugares europeos ya han mencionado, les han pedido a los ciudadanos que traten de economizar el gas lo más que pueda porque tienen que cuidarlo. Así que todo esto para la zona euro la está pasando bastante mal a nivel incertidumbre, específicamente por eso. Más allá de que la calma a los mercados ya ha regresado, porque la vemos específicamente en las bolsas. Vamos a ver ahora estos índices. A ver, aquí los tengo. Aquí el que estoy mostrando en pantalla en este momento es el Standard & Poor's 500. Les quiero mostrar qué fue lo último que vimos con respecto a este activo. La última señal compradora en este caso fue en este punto, en este tercer toque, porque acá tenemos el toque número 1, el toque número 2, y este sería el toque número 3 de un mismo soporte, donde se generan los patrones de compra, que ya los vimos hace ya unas cuantas sesiones anteriores. Pueden ver las grabaciones en mi canal de YouTube, se los voy a mostrar a continuación. Y pueden ver entonces que aquí se dio la señal de compra. A ver, yo les digo en qué fecha fue. Un segundito. Aproximadamente el 15 de marzo, 14-15 de marzo fue entonces la fecha de esa entrada. Desde ahí el precio no ha hecho otra cosa que subir, porque rompió esta resistencia, la rompió aquí, hizo rompimiento y apoyo, la rompió aquí, rompimiento y apoyo una vez, rompimiento y apoyo dos veces, y esta la ha roto definitivamente. Es decir, que de momento el único obstáculo que tiene es esta resistencia que sigue aquí, pero más allá de que llegue o no llegue, este movimiento es extremadamente alcista y sin ningún retroceso de momento. ¿Qué otro nivel puede estar aquí quizá impidiendo? Podemos ver si hay si es que hay algún nivel horizontal y vemos que este que era el último fue roto.
quedaría este aquí, pero está más arriba, o este aquí, que estaría no tan interesante. Así que el próximo nivel para llegar sería esta línea verde que vemos por acá. ¿Mm? De momento esto se mantiene demasiado alcista y coincide entonces con todas estas últimas noticias que se están viendo, de que ya hasta de Ucrania están mencionando que están dispuestos a permanecer como zona neutral, ¿sí? A dejar de ser una zona de interés para la OTAN y para Europa. Están diciendo de momento que estarían dispuestos entonces a directamente dejar de insistir con pertenecer a la OTAN para ser miembro. Y eso justamente es lo que desencadenó todo el conflicto, el interés de Ucrania por pertenecer a la OTAN, por ser miembro. ¿Sí? Entonces, bueno, esta noticia es muy alentadora, hay que ver cómo sigue, por supuesto, porque es lo que va a marcar el rumbo. Y de momento va bastante bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Los mercados de valores de Estados Unidos apuntaron hoy también a una apertura al alza, al igual que ya estamos viendo entonces en los gráficos, ¿sí? Y aquí mencionamos que están respaldados, perdón, por un tono más amable en general, que es lo que mencionábamos recién. Pero se está con un ojo muy puesto en lo que son los discursos de los miembros de la Reserva Federal que se dieron y que fueron durante este día. El tema es que sigue siendo el mismo inconveniente y el mismo foco de atención la Reserva Federal y las medidas que puedan tomar, porque ya se está esperando que estos movimientos que se van a estar dando a lo largo de los meses, perdón, generen una posibilidad recesiva. ¿Sí? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? Me escriben por favor al chat si alguien tiene alguna consulta. Continuamos, vamos a ver entonces las bolsas, el resto de las bolsas, porque hasta ahora vimos solamente el Standard & Poor's, vamos a ver el Dow Jones, y vemos que aquí el comportamiento alcista ha sido el mismo, ¿sí? Y el precio ha casi llegado entonces a esta resistencia, por poquitito no llegó. Y en este caso también teníamos un toque aquí y el precio continuó rompiendo y apoyando esta línea marrón con bastante exactitud. En este caso no teníamos orden de compra aquí, pero sí la teníamos en el Standard & Poor's 500 porque aquí sí se dio este patrón que les mencionaba al principio con todos los condimentos necesarios para hacer una entrada a la venta, a la compra, disculpen. Vamos a ver ahora el tema del Nasdaq y aquí sí teníamos una operación compradora también en este punto por la coincidencia de este soporte, este punto con este, ya que este soporte o esta línea, estas inclinaciones de ángulos ya venían definidas previamente. A partir de aquí entonces se genera el rompimiento y los precios empiezan a escalar sin ningún freno. A ver, aquí tengo una consulta. Ramito, perdón, López, dice, ¿cuándo se termina la ronda de negociación de paz entre Rusia y Ucrania? Esto ha hecho que suban nuevamente los índices. Exactamente, lo que mencionábamos, todos estos acercamientos que todavía no terminan y no tienen una fecha específica, van a irse viendo con el correr de los días. Lo bueno es que ya lo han iniciado. Y todo va a depender de qué tan flexibles sean las partes para negociar, porque las condiciones que ha puesto Rusia de momento en Europa no las han aceptado. Pero sí, Rusia ya tiene un tono quizá no tan amenazante, sino que está dispuesto al diálogo. Así que eso es bastante bueno también. ¿Cuándo van a terminar? La verdad, no se sabe. Eso va a ir evolucionando. Y de momento, mientras los miembros de estas negociaciones, los participantes, estén dispuestos a hablar de una forma diplomática, tranquila, y aunque sea se sienten a ver si pueden llegar a algún acuerdo, las bolsas van a estar alcistas, como lo vemos hasta acá. En el caso de que ya empiecen a haber noticias donde se evidencie que estas conversaciones no están llegando a ningún lugar,
que se arrepienten quizá de haber intentado negociar o que se torna en un tono hostil, entonces vamos a ver que las cosas van a volver a caer. Entonces todo depende de cómo evolucione esto, sí o sí. Si un día las noticias son malas con respecto a este acercamiento, las bolsas caerán. Si al otro día se pone quizá más esperanzador el acercamiento, las bolsas volverán a subir. Esto es muy dinámico y depende de qué ocurre día a día. Por eso es que es muy necesario que ustedes se mantengan atentos a las noticias diarias. Y es por eso que les recomendamos leer entonces estos boletines a diario, ¿sí? Les voy a mostrar después cómo hacer para suscribirse al boletín, ya que es gratuito, y puedan aprovechar y leerlo todos los días, tranquilos, a la mañana, para después ir entendiendo cómo se mueven los mercados durante el resto del día. Aquí vamos a la noticia que les mencionaba recién de Alemania. Alemania de a poco quiere poner fin a las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia. El tema es que esto, por supuesto, no se va a dar de un día para el otro. Alemania y el resto de varios países de la Unión Europea dependen muchísimo de comprarle gas y petróleo, todo proveniente de combustibles fósiles a Rusia. El tema es que no se lo quieren comprar porque es una forma de bloquearlos. El tema es que no lo pueden hacer porque dependen de ellos, ¿sí? Pero están en proceso de lograrlo, lo cual va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Y la última noticia dice, la guerra en Ucrania se alarga, ¿sí? Porque todavía no tenemos un final. El día que lo tengamos, por supuesto, vamos a irnos enterando a lo largo de la lectura de las noticias. Y después aquí ya empieza a hablar un poco de lo que es la pandemia, porque si bien hay una recuperación entonces a nivel económico con respecto a esto, pero hay un crecimiento entonces de los casos en zona de Europa, en China, y que esto hace tener dudas también sobre las posibles crisis que haya con las cadenas de suministro. Em, y tienen que tener en cuenta también este punto, porque si esto también se recrudece, se pone más tenso el tema de la pandemia, por supuesto va a haber un empuje más contundente hacia la inflación y va a dificultar entonces el crecimiento económico. Bien. Entonces, para sintetizar, a nivel fundamental, a ver, voy a tomar un lápiz. Hay entonces tres aspectos o tres factores que hay que tener en cuenta entonces para la hora de analizar el sentimiento del mercado, ¿sí? El sentimiento de los inversionistas con respecto a los activos de riesgo y a los activos de refugio también. El primero que podemos decir que es el que más preocupa es la Reserva Federal y el tema de sus tasas, ¿sí? El tema de que las suba. Si vemos noticias de que las subas de las tasas van a ser más aceleradas, más agresivas, y que la Reserva Federal está dispuesta a tomar esas medidas sin ningún problema, si ocurre ese primer escenario de que hay muchas subas, entonces Wall Street se mantendrá bajista, ¿sí? El segundo factor es el tema de Ucrania y el tema de Rusia. El primer aspecto, si el problema se vuelve más intenso, entonces Wall Street, y con esto me refiero a la renta variable, va a tener una presión bajista. Si el problema se vuelve menos intenso, es decir, que hay acercamientos, charlas, se están entendiendo, están dejando diferencias de lado, los bandos están empezando a ceder, entonces esto va a generar presión alcista a Wall Street. Y por último es el tema de la pandemia. ¿Sí? Si vemos que cada vez empiezan a aumentar los casos, los contagios, las restricciones,
y los confinamientos se pone esto más agresivo, entonces Wall Street y todos los activos de refugio tendrán una presión bajista. Pero si esto empieza a perder fuerza, ya no hay tantos contagios, no hace falta los confinamientos, no es por el contagio en sí, es por el confinamiento, porque confinarse significa cerrar la economía, parar la producción, y eso para una economía es nocivo. Entonces, si no sucede esto, entonces Wall Street se mantendrá hacia el alza. Esos son los tres factores sobre los cuales los inversores el día de hoy están poniendo su mirada, su atención. Entonces, de acuerdo a las noticias que nosotros leamos y cómo trate cada uno de estos temas, es hacia dónde se va el mercado. Hoy en día los inversores están más pendientes de la Fed que de Ucrania, Rusia y la pandemia. Porque la Fed va a determinar el valor del dólar. Y el dólar de momento es la moneda del mundo. Es la moneda más usada, la más importante y a grosso modo de la que depende el comercio internacional. Pero con todas estas sanciones que se le han impuesto a Rusia, ya no lo es tanto. Es más, Rusia está queriendo vender su energía en rublos. ¿Y por qué lo hace así? Porque no está dispuesto a seguir recibiendo pagos en dólares. Si justamente a este país lo han baneado, lo han eh, perjudicado, lo han cerrado, porque ellos deberían seguir aceptando dólares. Entonces, todos estos eventos generan la atención en los inversores. Si ustedes se mantienen informados con respecto a estos temas, que siempre se tratan en los boletines, seguramente van a tener un mayor entendimiento. Hemos visto las bolsas, vamos a ver entonces el dólar. Antes de seguir con el dólar, les quiero mencionar que no tenemos ninguna señal específica para entrada. La última fue, como les decía, en marzo, a mediados de marzo, 14 y 15 de marzo, y a partir de ese momento no sucedió ninguna otra entrada, y esto es normal. Hay que esperar a veces bastante tiempo para ver una entrada. Así que bueno, no nos queda otra que continuar esperando y quizá en algún momento tengamos alguna oportunidad nueva. Así que de momento en las bolsas no. Vamos a ver ahora el dólar, específicamente a ver qué hizo. La última oportunidad de entrada que nos dio el dólar fue la venta aquí, en este punto. Voy a agrandar con un buen zoom para que se pueda ver. Las velas, fue esta vela roja que estoy marcando aquí, la que dio el último punto vendedor. Fue una venta bastante tranquila, bastante pequeña, pero obviamente fue una venta buena. A partir de ahí el precio rompió, consolidó, como ven acá, y volvió a entrar, lo que significa que es un rompimiento falso. Recordemos que el dólar a largo plazo, mientras la perspectiva de la Reserva Federal siga siendo la misma, el dólar a largo plazo va a tener una tendencia alcista. Es decir, que si su tendencia va a ser alcista, yo voy a estar esperando compras. Ahora de momento está cayendo. Lo que voy a hacer entonces es prolongar esta línea. Acá. Y si el precio empieza a caer mucho y toca esta línea violeta o esta línea naranja, puedo comprar cuando llegue a cualquiera de las dos líneas. Siempre y cuando al llegar ya sea a esta línea o a esta, me muestre dos tipos de patrones. El primer patrón que me tiene que mostrar es un patrón de freno. Y el segundo patrón que me tiene que mostrar es un patrón de rechazo o de rebote, como le quieran decir. Si me muestra estos dos patrones, ya sea acá o acá, entonces compro. Si no me los muestra, entonces por más que el precio toque la línea, entonces no se compra. ¿Sí? Eso, por supuesto, hasta que no suceda, hasta que el precio no llegue aquí, no lo vamos a saber, porque tenemos que esperar a que al precio llegue, y una vez que llega, lo que tenemos que hacer es observar la reacción del dólar. Si la reacción es la esperada, se compra. Si la reacción no es la esperada, entonces lamentablemente no vamos a poder comprar, por más que el precio suba después.
Siempre tenemos que respetar la estrategia que estamos utilizando para sentirnos más seguros de nuestro análisis. ¿Bien? Bueno, entonces esta es la actualización con respecto al dólar. Este nivel también podría ser un soporte, pero no es un soporte tan lindo ni tan atractivo. Por eso es que no lo tengo en consideración. Pero ya estos de aquí abajo ya sí. Son bastante más interesantes. Sobre todo el naranja. Bien. Esta línea la voy a trasladar hasta acá para ir actualizando entonces los niveles. Y de momento no veo nada para hacer ahora en el dólar. Así que vamos a tener que seguir esperando a que los precios se acomoden un poquito más. Vamos a ver más activos. Si ustedes, alguno de los participantes, desea que yo vea algún activo en particular, que puede ser una divisa, algún índice, acción, commodity, materias primas, criptomonedas, cualquier activo que ustedes quieran que yo vea, me avisan y hacemos el análisis técnico. Bien. Así que por el chat me pueden escribir cualquier activo que deseen que veamos. Yo mientras tanto sigo avanzando con los que tengo aquí en pantalla. Vamos a ver ahora, ya vimos las bolsas, vimos el dólar. Vamos a ver un poquito el oro y el petróleo, como para hacer un análisis de estos. Recordemos que el oro, vamos a empezar con S, que lo tengo aquí. El oro es un activo de refugio financiero. Y como los mercados están más aliviados, es por eso que este refugio ha caído. ¿Sí? ¿Por qué está más aliviado? Por estos acercamientos entre Rusia y Ucrania. Las bolsas lo han celebrado con subidas y el oro lo ha celebrado de cierta forma con caídas, ya que es un activo de refugio que se demanda y sube, es decir, comienza a subir cuando el mercado se mantiene con miedo, con incertidumbre. Pero cuando el mercado anda tranquilo, el oro empieza a caer. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para este activo? Acá vuelvo a la imagen. Tomo mi pluma para escribir. Si ustedes ven que las noticias del mercado tienen un impacto para Wall Street alcista, que eran las que mencionábamos recién, son noticias que dan confianza para la economía, entonces el oro va a empezar a caer y va a tener una tendencia bajista, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es esperar que siga cayendo. Pero si empiezan a ver que las noticias empiezan a dar miedo a los inversores, que se mantienen muy atentos de lo que pueda suceder, ya mencionamos un discurso entonces muy restrictivo de la Reserva Federal, o muchos confinamientos por la pandemia, o quizá demasiada hostilidad entre la relación entre Rusia y Ucrania, entonces tienen que saber que el oro va a verse con mucha presión hacia el alza. El tema es que si ustedes lo quieren comprar, tienen que esperar a que el precio llegue a algún soporte, como este naranja, para poder comprarlo. ¿Sí? Y si esperan que el oro caiga, tienen que esperar a que llegue a una resistencia para venderlo, como por ejemplo acá. ¿Sí? Así que, de momento el precio no está ni cerca de algún punto interesante, para nada. Vamos a actualizar un poco las líneas, porque acá veo esta que está, no respeta el ángulo, ¿ven? Se ha como desviado un poco. Si paso por encima, acá sí, a ver, me parece que acá sean. No, este es el ángulo correcto, el de abajo. A ver, un segundo que se me lo tengo que acomodar esto. ¿Por qué este es el ángulo correcto? Porque coincide soporte, soporte y soporte. Lo que tengo que hacer es volver a acomodarlo. Recuerden que las líneas se mueven. ¿Sí? Acá sería entonces resistencia en este punto, soporte en este punto, soporte aquí y un soporte un poquito desprolijo por acá, pero continúa siendo un soporte interesante. Acá está la parte de la resistencia. Vamos a acomodar entonces esta línea que va ahí. Esta se ha movido, la de arriba. Esta la acomodamos acá y esta se ha movido. ¿Sí? Y la de arriba la acomodamos acá.
¿sí? Ahí serían entonces los niveles para buscar una mayor prolijidad. Recuerden siempre estas líneas, mantenerlas actualizadas y vigilar que no le cambie la pendiente. Este ángulo es un algoritmo y ese algoritmo debe permanecer prolijo. Y si se les mueven las líneas, tienen que ustedes todos los días en su computadora o en su celular, teléfono móvil, el que usen, tienen que entonces mantenerlos todos prolijos y actualizados. ¿Sí? Espero entonces que hasta aquí esté todo claro. Cualquier duda me avisan. ¿Bien? Continuamos. De momento el oro permanece un poquito alcista, pero vamos a ver entonces cómo avanza todo. Vamos a ver el petróleo. El petróleo, la última señal que nos dio de compra fue acá, en este punto, la cual fue respetada, el precio subió, no llegó a rebotar contra esa resistencia, pero cuando cayó, rebotó específicamente en la línea que teníamos marcada. El tema que fue un rebote tan rápido que no ha permitido comprar en este caso, porque se necesita que el precio realmente llegue y descanse en la línea, que era lo que yo les mencionaba. Necesitamos patrón de freno y patrón de giro. Si falta alguno de ellos, entonces no podemos comprar. En este caso el que falta es el de freno. El de giro está correcto, pero si nos falta alguno de ambos, no podemos entonces hacer la operación de forma tranquila porque hay algo que está incompleto. De momento las líneas no las voy a actualizar, están bien, así que las dejo así como están. Lamentablemente no tenemos señales nuevas de precio. El mercado está reacomodándose. Las últimas señales son de hace varios días. Esta, a ver de qué fecha es. Del 16, entre el 15 y el 16 de marzo. Como verán, las últimas señales fueron entre el 14 y el 16 aproximadamente. Las compras en el petróleo y en las bolsas. Y con respecto al dólar, esta fue un poquito después, el 24 de marzo fue la última venta. Y fue muy pequeña. Así que bueno, no nos queda otra que esperar. Y son fases de los precios que son así. Así pasa. Les quiero mostrar esta noticia que seleccioné para compartir también con ustedes, que habla específicamente de la curva de rendimiento de los bonos de Estados Unidos a 10 años, que se ha logrado invertir por primera vez desde septiembre del 2019 y esto indica entonces que hay mayor riesgo de recesión. Se invirtió el día de hoy, ¿sí? Entonces los inversores apuestan a que habrá un endurecimiento monetario mucho más agresivo por parte de la Reserva Federal y que eso, como les decía, podría dañar la economía estadounidense a largo plazo. Y eso es específicamente lo que veíamos acá. Si la Reserva Federal se mantiene bastante hostil con el tema de la subida de las tasas, entonces el principal efecto sería que Wall Street y lo que son los activos de riesgo se mantengan con una presión más bajista. Y es específicamente eso de lo que trata esta noticia, porque los rendimientos de los bonos de tesoro de 2 y 10 años se ha invertido este rendimiento, que significa que es más costoso la deuda a corto plazo que a largo plazo. Entonces, eso históricamente ha sido una medida recesiva. Aquí en mi Instagram tengo la curva de rendimientos graficada, histórica, que es aquí donde ha logrado revertirse en este punto. Y cada vez que rompió esa barrera, unos meses después hubo una recesión económica en Estados Unidos. Pasó en los 90, en los 2000, en el 2008 y quizá, seguramente pase ahora. Así que si sabemos que se nos acerca o tenemos muy cerca una recesión, entonces sabemos que las bolsas va a ser muy difícil que continúen subiendo. La amenaza sigue latente, el riesgo es muy grande, así que esto tienen que tenerlo en cuenta y no perderlo de vista.
Todos los días estar atentos a los nuevos factores, a las nuevas noticias y por supuesto, si mayor es el problema con la pandemia o mayor es el problema con Rusia y Ucrania, peor será la perspectiva para la Reserva Federal y tendrá que ser más ruda que nunca. Y por supuesto, generando más problemas con respecto a el, el problema que se pueda generar en el largo plazo con respecto al daño de la economía estadounidense, que es a lo que a los inversores más preocupa. ¿Sí? Aquí tienen entonces esta noticia, la he linkeado a mi cuenta de Facebook, ¿sí? Este Facebook es específicamente para compartir noticias y también para compartir las invitaciones a todos los seminarios que voy dando, ¿sí? Aquí con New Capital. Así que siempre están invitados a participar a todos estos seminarios para mantenerse entonces actualizados de todos los eventos y las explicaciones de que estos tienen como impacto en el mercado. Mi cuenta de YouTube, que se llama de la misma forma que mi cuenta de Facebook, aquí están subidos todos los seminarios que hemos tenido anteriormente. Están los de los días miércoles y de martes, jueves a la noche. Están todos aquí disponibles, grabados, así que si hay alguno que ustedes no hayan podido ver, entonces, por supuesto, los pueden ver aquí. También los pueden compartir con alguna persona que esté interesada en aprender y pueden verlos siempre para mantenerse entonces actualizados con los análisis de los mercados que hacemos todas las semanas. Mañana, como cada día miércoles, tenemos entonces nuevo seminario, está aquí, vienen a la sección de seminarios en la página oficial de New Capital, newcapitalsecurities.com, van aquí donde dice miércoles y dan clic aquí el botón regístrate. Entonces de esa forma ya quedan registrados para participar mañana. Este seminario es por la mañana, 10:30 horas de Colombia, 12:30 horas, digamos, PM, en este caso, Chile, Argentina. 10:30 AM, Colombia y Perú, para que puedan participar. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda con respecto a los temas vistos? ¿Quieren que revise algún activo en particular? Me avisan, por favor. Les muestro un poco más de la página de New Capital, perdón. Aquí están algunos cursos disponibles de diferentes temas para que ustedes puedan obtener información sobre ellos. Aquí está New Capital Group y las empresas que lo componen. Y aquí tienen para suscribirse a los reportes diarios, para poder tener este boletín de forma gratuita y que les llegue de lunes a viernes a su email. Completan aquí todos sus datos, dan clic al botón enviar y ya quedan entonces registrados en la base de datos para poder participar en esta lectura. Obviamente asistan a los seminarios porque aquí se explica en profundidad las noticias y los impactos que éstas tienen en los mercados y en los precios. Aquí también pueden solicitar su cuenta demo, escriben sus datos aquí, dan clic al botón enviar y les llegará un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora. Bien, es importante que la tengan para que le den seguimiento a los precios, para que practiquen y más que todo para que vayan entendiendo cómo funciona todo, que es parte de la práctica necesaria para lograr resultados buenos. ¿Sí? Buenas noches, acá dice Andrés. Si hubiera una solución a lo del conflicto, ¿podría bajar en algo el precio de los combustibles? Seguramente que sí. Si esto se soluciona y realmente vuelve a la normalidad del mercado energético, entonces seguro que el precio va a bajar. El precio ha subido justamente por miedo a que haya escasez. El miedo a la escasez genera aumento de precios. Si ese miedo desaparece porque el suministro vuelve a la normalidad, entonces los precios van a volver a reacomodarse. Así que la respuesta es que sí. Muy buena la pregunta.
Quiero mostrarles otro activo que ha estado dando que hablar con el movimiento de sus precios, que es Bitcoin. A este activo lo veníamos siguiendo, nada más que aquí el gráfico que yo sigo es en días. Y el caso es que ha logrado llegar a esta resistencia que también estaba previamente dibujada. Estas líneas vienen desde el año pasado ya graficadas, que son estas líneas rosadas, que como verán todas tienen exactamente la misma inclinación, son paralelas entre sí. Y el precio ha rebotado específicamente con dos clímax en una resistencia que estaba ya, como les decía, dada con anterioridad. El tema es que para que el precio realmente a largo plazo pueda seguir subiendo, tiene que romper ambas resistencias. Esta que está en los 48 y esta que está a los 50. Si no la rompe, entonces va a estar de vuelta el precio víctima, digamos, de estas subidas y bajadas, de todas estas lateralizaciones que tiene desde enero de este año, es decir, desde los primeros días de este año 2022 es que el precio de Bitcoin va y viene sin parar. Así que en este caso no queda otra que tener paciencia, por supuesto, y esperar a que el precio logre romper entonces esos puntos. De momento no nos queda otra que esperar, salvo que alguno se anime y abra un corto aquí. El tema es que sí, es una entrada arriesgada. Operar largos o cortos, es decir, operar al margen en Bitcoin no es recomendable. Es mejor hacerlo en spot, pero cada uno, por supuesto, decide en base a su experiencia y al riesgo que esté dispuesto a asumir. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Quiero mostrarle un rendimiento de los bonos a 10 años, perdón. Está cediendo un poco. Eso significa un alivio de las tensiones. Mientras más alcista se pone, más tensionamiento hay en el mercado. Mientras se empieza a caer, significa que los temores han empezado a disiparse y esto va en total correlación con lo que venimos mencionando y analizando hasta el momento. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que he tocado varios activos, las bolsas, el dólar, el oro, el petróleo, el Bitcoin. Hemos visto aquí los gráficos de los rendimientos de los bonos. Hemos visto estas noticias. Bueno, y esta habla de lo que mencionábamos recién. Las acciones estadounidenses subieron el día de hoy por el optimismo de que se está logrando algún avance hacia el acuerdo para resolver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por un lado, Rusia se ha comprometido a reducir las operaciones militares cerca de lo que es Kiev, digamos, que es la capital ucraniana. Y por otro lado, Ucrania ha propuesto adoptar un estatus neutral, lo que significa que no va a estar metido en el medio de este conflicto, no va a estar interesado en pertenecer a la OTAN o a la Unión Europea. Por otro lado, los precios del petróleo y otras materias primas bajaron, lo que ayudó a calmar la preocupación sobre el aumento de la inflación, que es lo que más aqueja a la parte monetaria. Bien, y no hay ningún otro aspecto que ya no hayamos tocado, ¿sí? Así que de momento hay que mantenerse pendiente de estos tres ejes, que son los que mencioné aquí. Reserva Federal, obviamente con lo que son las tasas y la inflación, el conflicto entre Ucrania y Rusia, si es que hay un, un, un entorno más o menos hostil, y lo de la pandemia, si los casos generan realmente que haya confinamientos o no. Porque quizá haya muchos casos, pero si no genera confinamiento, entonces no afecta económicamente. Pero si hay pocos o muchos casos, pero afectan el confinamiento, entonces sí. Bien. Aquí pregunta Andrés, si hubiera alguna corrección en el Bitcoin, ¿podría comprarse la caída? Escuché que podía en algún momento llegar a los 20.000. ¿Qué opino? A ver,
Vamos a mostrar el gráfico acá de vuelta con respecto a ese precio particular que me decís de los 20.000. Supongamos que Bitcoin empieza a rebotar y empieza a caer. El primer punto al que tiene que llegar son los 37. Ese sería el punto más bajo al que podría caer. Para que caiga a los 20, directamente tiene que romper esta línea gris, que es la línea de contención de la tendencia alcista. Yo lo veo bastante improbable, no digo imposible, porque en este mercado no existen imposibles. ¿Sí? Vean por qué digo que esta línea gris es la contención de la tendencia alcista. La tendencia alcista nació aquí con la gran caída, con la aparición de la pandemia. Aquí se genera el otro mínimo. Y el precio, en el caso de que se ponga muy tenso el tema y caiga muchísimo Bitcoin, un punto ya extremo serían los 27, 28. Ya menos de eso sería bastante difícil, pero no es imposible. O sea que yo diría que primero debería tocar los 38, 37, y si ya no logra rebotar en ese punto, si no hay forma de que rebote aquí, nos vamos a los 28. Pero ya para hablar de un 20, deberíamos dejar que pasaran muchísimas cosas para que esto ocurra. Es una caída bastante grande. Así que de momento es improbable. A futuro quizá suceda, quizás sí, quizás no. Pero siempre hay que estar atento a los niveles que están más cercanos. El más cercano, y que sería realmente una caída bastante grande en torno al precio que está ahora, sería volver de vuelta a los 37. Porque de momento está en este canal que vemos aquí desde enero de este año. O sea que ya va casi 3 meses completos, podemos decir, el precio entre este mínimo de acá y este máximo de acá arriba. Todo va a depender de estos 3 factores que hemos mencionado, que son los que están generando tanto nerviosismo y han estado generando tanto nerviosismo en los mercados este último tiempo. Bien. Más allá de eso, los fundamentos de Bitcoin están muy fuertes, están espectacularmente bien, pero obviamente lo que molesta o amenaza esa estabilidad es el contexto macroeconómico, el contexto geopolítico, es decir, la coyuntura global que estamos viendo hoy en día, que es la que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, me la realiza en el chat. Yo acá voy cerrando estos sitios que ya he mostrado, porque de momento yo lo que quería exponer y mostrarles, se los he mencionado todo. No hay mucho para actualizar ya que los precios se están acomodando, hay que tener paciencia, esperarlos. Las últimas entradas u oportunidades ya se pasaron. Obviamente que si ustedes siguen estos seminarios desde hace un buen tiempo, seguro ya las vieron venir, porque ya las habíamos analizado con bastante anterioridad. Y ahora lo que queda es esperar a que los precios evolucionen, se acomoden y veremos entonces qué sucede en los próximos días de acuerdo a cómo evolucionen estos 3 aspectos que son los más relevantes entonces para cualquier inversor, que son en cuáles están muy pendientes. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces por hoy. Espero que les haya parecido interesante todos los temas que hemos tocado, los activos que hemos analizado. Los espero entonces mañana. Recuerden el seminario de los días miércoles, o 10:30 horario Colombia y Perú, 10:30 AM, y 12:30 PM Chile o Argentina. Bien, le dan clic al botón regístrate, ya quedan entonces listos, anotados para participar. Y mañana, si tienen entradas que ustedes hayan realizado y que quieren que yo las revise para analizar la parte técnica y ver si la van haciendo bien, qué puntos podrían corregir, mañana los espero entonces con esa información, así analizamos entre todo lo que están comprando, lo que están vendiendo y en qué punto lo están haciendo. ¿Sí? Que tengan una linda noche y será hasta mañana. Chao, chao.